Amables televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a la 68ª edición de nuestro programa, Nota Universitaria, órgano informativo de la Universidad Ricardo Palma. Iniciamos la presente edición con los siguientes titulares. Honor y reconocimiento a médicos egresados de nuestra universidad. Factores de riesgo frente al COVID-19. Ausencia de protocolo universal para COVID-19. Logros de comisión de clases virtuales. Impartir justicia en época de crisis. En su mensaje semanal, el rector, Dr. Iván Rodríguez Chávez, tributa un especial homenaje al egresado médico Dr. Jorge Isaías Rodríguez Hilares, quien perdió la vida víctima del coronavirus. Laboraba en el hospital de Villa El Salvador. Asimismo, nuestra autoridad reconoce el trabajo de los egresados de la Facultad de Medicina, promoción 2019. Doctores Mauricio Alfaro Sola, Diego Rivera Fernández, Fernando Dueñas Cavado, Alejandra Pomar Arteta, Toshi Luna Reyes, quienes asistieron a la ciudad de Iquitos para brindar atención médica a los pacientes víctimas del coronavirus. Muy buenos días, nuevamente reuniéndonos a través de este programa de Nota Universitaria y en esta oportunidad, en primer lugar, que es mi deseo recordar a un egresado de medicina que ha honrado su profesión de médico y que ha tenido la fatalidad de perder la vida en el ejercicio de su profesión. Hay que acordarnos que los médicos tienen un juramento hipocrático en que la salud es un valor mucho más elevado que la propia vida del médico, y por eso hay que recordar, enalteciendo la memoria del doctor Jorge Rodríguez Hilares. Él se formó en nuestra facultad, ha estado ejerciendo su profesión de médico en el hospital de Villa El Salvador y pues cae como víctima de esta pandemia, de este COVID-19. Otra parte que también es bueno resaltar es el que un grupo de 5 médicos han estado en Iquitos, fueron enviados allá para reforzar al personal médico de esta ciudad y han regresado a Lima. Se trata de los doctores Alfaro Sola, Rivera Fernández, Dueñas Cavada, Omar Arteta y Luna Reyes. Es pues también digno de felicitarlos de esta conducta, esta actitud tan loable de hacer el mérito de ejercer su profesión de una manera abierta, sincera y altruista. De tal manera que en mis felicitaciones personales y también a nombre de toda la comunidad universitaria. Por otro lado, ya es público que debemos de continuar en casa, esta vez hasta el 30 de junio, en razón que no ha cedido la cadena de contagio. Es decir, está hasta subiendo, porque de ayer a hoy ha habido una cifra bastante alta que supera los 5.000 contagiados. Eso hace que la inmovilidad social obligatoria o cuarentena siga vigente y tenga que haber sido prolongada hasta fines del próximo mes. Hay que hacer del estudio una profesión, hacerlo con mucho cariño
y con mucho gusto. Hay que tomarle gusto y tomarle cariño a nuestros estudios. Los resultados serán la mejor compensación de esta dedicación. Nuevamente me despido hasta la próxima edición del programa, reiterándoles mi afecto, reiterándoles mi exhortación para que permanezcan en casa y se dediquen a estudiar con ahínco, se dediquen a estudiar desplegando mucha voluntad y mucho interés, y me volverán a permitir ingresar a su hogar el próximo domingo nuevamente en este programa de Nota Universitaria. Gracias. La obesidad, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, problemas con la diabetes y diversas enfermedades constituyen factores de riesgo frente a la presencia del COVID-19. Nuestro director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina, Dr. Johnny de la Cruz Vargas, nos hace un resumen de las características que muestran los pacientes que son atendidos en los diversos centros hospitalarios de nuestro país, a consecuencia del coronavirus. Escuchemos esta interesante exposición. Es un gusto saludarlos nuevamente desde la Universidad Ricardo Palma. Muchos nos han preguntado cuáles son los factores pronósticos en los pacientes con COVID-19. Hoy veremos un resumen de esos factores pronósticos y dentro de ellos el tema de la obesidad, que juega un papel fundamental. Cuando hacemos una búsqueda en la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos, encontramos que cuando ingresamos obesidad y COVID-19, aproximadamente 166 artículos aparecen publicados a la fecha para darnos una idea de la importancia de este tema. Por ejemplo, este artículo, Fronteras en Salud Pública, dice coronavirus y obesidad. ¿Puede la resistencia a la insulina mediar la severidad de la infección por COVID-19? Qué interesante. Este otro artículo publicado en la revista Obesity es una carta al editor que dice la obesidad y sus implicancias para la mortalidad por COVID-19. Este otro publicado en la revista Acta Diabética, ¿sí? La pandemia y la obesidad, su relación y las lecciones aprendidas de la pandemia en COVID-19. O esta otra que dice pandemia de COVID-19, coronavirus y diabetes mellitus. De esta manera, entonces, vamos a ver en qué consiste el tema de la inflamación o la metainflamación o la inflamación crónica. ¿Cuáles son sus consecuencias para la salud? En condiciones normales, el tejido adiposo está formado por adipocitos, células del tejido graso, en un 50%, pero también tienen preadipocitos. En un porcentaje importante, células inflamatorias como los macrófagos tipo 1, los macrófagos tipo 2 y también los linfocitos T. Y también la matriz extracelular, que tiene vasos sanguíneos y los componentes del tejido nervioso. El aumento de la ingesta calórica generalmente lleva a un aumento de la grasa visceral, acumulación de tejido graso a nivel de las vísceras, sobre todo a nivel abdominal. Se produce un crecimiento del tejido adiposo en general por hipertrofia, más que por hiperplasia, el aumento del tamaño de las células. Esto lleva a una consecuencia, una cascada de eventos. Se produce ruptura de los adipocitos periféricos por hipoxia y esa lisis de las células va a desencadenar respuesta inflamatoria e inmunológica importante. Se liberan adipoquinas y por supuesto citoquinas y dentro de ellas algunas de las más importantes son interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. La situación actual dice de que el 80% de los pacientes que se infectan con COVID-19 van a desarrollar una forma leve o a veces asintomática de la enfermedad, la gran mayoría. Un 14% pueden desarrollar cuadros moderados o severos que requieren hospitalización y un 5% de ellos va a requerir cuidados intensivos, ventilación mecánica, entre otras cosas. Esta es una síntesis rápida de cuáles son los factores clínicos pronósticos de enfermedad grave y mortalidad en pacientes con COVID-19. Qué interesante, fíjense aquí las comorbilidades. Se habla de comorbilidades, aquellas enfermedades que coexisten en el paciente y que pueden estar asociadas con enfermedad grave. La enfermedad cardiovascular ocupa el primer lugar. En 3 estudios estuvo presente este factor. Pacientes, aproximadamente 1.800 pacientes estudiados, se encontró un riesgo de casi 1.93. O sea que las personas que tienen otra como comorbilidad, enfermedades cardiovasculares,
van a tener el doble de riesgo, con un P altamente significativo. Los pacientes con cáncer ocupan el 2.84 en lo que significa el riesgo relativo, y todos con una significancia importante en los diversos estudios, pero no solamente aumentan la severidad, sino que también se ha visto que están relacionadas con la mortalidad, es decir, mayor riesgo de que si se infectan con COVID, mueran por COVID. Las enfermedades cardiovasculares con un RR de 2.36, alto el riesgo relativo. Pacientes que tienen hipertensión arterial, 2.67, todavía más alto. La diabetes mellitus, los cánceres y finalmente la enfermedad renal crónica. También, por supuesto, están los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En ese contexto, ¿qué está pasando en nuestro país? Estamos viendo que el sexo masculino es el predominante en los pacientes con casos positivos para COVID-19. El 60% corresponde a hombres. La mayoría de pacientes desarrollan tos, dificultad respiratoria, fiebre, malestar, dolor de garganta, cefalea, congestión nasal, dolor muscular, diarrea, está apareciendo también dolor de pecho, náuseas, vómitos, otros síntomas, irritabilidad, confusión, dolor abdominal, dolor de articulaciones. Eso en población peruana. Y fíjense qué interesante esto, que estamos actualmente publicando un artículo sobre las características de las defunciones confirmadas por COVID-19 en el Perú. Las principales comorbilidades en población peruana son hipertensión arterial, diabetes mellitus, la obesidad que está presente aquí de manera importante, sobrepeso y obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatías, enfermedad renal crónica, cáncer y enfermedad neurológica, que ya llega casi al 0.9 o al 1% de la enfermedad neurológica. Y cuando miramos aquí, de 152 pacientes oncológicos que dieron positivo para COVID-19, 21 fallecieron, haciendo una tasa de mortalidad alta, 13.8. En conclusión, los principales factores pronósticos son la edad avanzada y el sexo masculino, sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial, diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer. De esta manera, resulta fundamental para todos adoptar estilos de vida saludable. La alimentación, la actividad física, el descanso adecuado es muy importante en medio de esta pandemia. Para todos ustedes, entonces, cuidando la salud de la población, Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas, Universidad Ricardo Palma. Un promedio de 500 pacientes por mes víctimas de COVID-19 atiende el Hospital 2 de Mayo de nuestra capital, siendo los mayores de 70 años, los pacientes con sobrepeso y obesidad, los que presentan cuadros de mayor riesgo. Así lo afirma el doctor Félix Llanos Tejada, neumólogo del Hospital 2 de Mayo, quien además es docente de nuestra Facultad de Medicina, afirmando que no existe un protocolo universal para la atención de los pacientes víctimas del COVID-19. El trabajo médico se orienta a combinar esquemas de tratamiento que resultan alentadores para nuestros connacionales. Tenemos las declaraciones del doctor Llanos Tejada, en entrevista que sostiene con el doctor Johnny de la Cruz Vargas. La primera pregunta sería, aproximadamente ¿cuántos pacientes por semana o por mes se atienden o se ven en el servicio de neumología de dicho hospital? Sí, mira, nosotros tenemos una capacidad para ver aproximadamente 22 pacientes con COVID y otro grupo de pacientes con tuberculosis en nuestro servicio, pero además nosotros respondemos interconsultas del resto del hospital que tiene que ver con COVID, ¿no? Y actualmente el hospital cuenta con aproximadamente 200 camas de COVID, con un tiempo promedio de hospitalización de entre 7 y 10 días, ¿no? Entonces, más o menos por mes tendremos unos 400, 500 pacientes COVID. ¿Cuáles serían las principales complicaciones en tu experiencia de los pacientes hospitalizados en población peruana, doctor Félix? Uno, las complicaciones propias de la enfermedad, de la cascada inflamatoria de la enfermedad, que tiene que ver, por ejemplo, con el estado de coagulación, con insuficiencia respiratoria. Y la segunda gran complicación que estamos viendo nosotros es la complicación de la secuela de la enfermedad. Muchos de estos pacientes van a quedar con una fibrosis pulmonar, con un pulmón un poco duro que va a ser difícil que se expanda y por lo tanto con mayor riesgo de que tengan dificultad respiratoria en el futuro y quizás algunos hasta requieran oxígeno durante su vida, ¿no? ¿Qué tratamientos disponibles para pacientes con COVID hospitalizados en el Hospital 2 de Mayo se encuentran o qué protocolos o proyectos se están desarrollando? La pregunta es muy interesante porque no existe propiamente un protocolo universal.
Sí, esta es una de esas enfermedades muy interesantes, por decirlo de algún modo, que nos permite en un mismo momento tener experiencia, tener experticia y tener evidencia. ¿Cómo podríamos resumir los factores pronósticos más importantes vistos en nuestra población? Sí, lo que yo te puedo decir que se cumple, que estamos de acuerdo con todo el mundo, es que si eres joven y no tienes ninguna comorbilidad, te va a ir bien. Lo que más nos golpea a nosotros es, uno, la edad. Aquellos pacientes mayores de 70 años están pasando peor. Y dos, sobrepeso, obesidad. Índice de masa corporal más de 30, no 40 como menciona el ministerio, sino más de 30 realmente, es un dolor de cabeza. Lo que también está castigando en nuestros medios son enfermedades respiratorias crónicas, la fibrosis pulmonar, potencialmente las bronquiectasias moderadas severas, ¿no? Eso también están comprometiendo, pero yo te diría edad y obesidad como los más grandes factores que están influyendo, por lo menos en la casuística que nosotros manejamos en el hospital. El buen soporte técnico, la capacitación permanente a nuestros docentes, forman parte de las fortalezas con que se viene desarrollando las actividades académicas en forma virtual. Desde hace varios años, nuestra plana de especialistas han sido debidamente informados acerca de los avances en el manejo de las herramientas virtuales, lo que ha facilitado la calidad de la formación que en las actuales circunstancias se brinda a nuestros estudiantes. Así lo expresa nuestra docente e integrante de la Comisión de Clases Virtuales, profesora Cecilia Rodríguez Jadrosich. La universidad tiene varias fortalezas que nos han ayudado a iniciar las clases sin contratiempos, no solamente desde el plano tecnológico, sino también desde el punto de vista humano. En primer lugar, la capacitación que venimos recibiendo hace varios años. Constantemente somos capacitados en el uso de herramientas y plataformas virtuales. Es por eso que el 22 de marzo pudimos iniciar las clases virtuales, muy corto tiempo después de la declaratoria de emergencia, y fueron los primeros en iniciar estas clases los profesores del programa de estudios básicos. En segundo lugar, todos apuntamos a un objetivo común, que la universidad no se detenga, y cuando el rector crea la comisión de clases virtuales, los profesores que somos de diferentes especialidades nos integramos inmediatamente. Hemos usado todos los medios a nuestro alcance para mantener a nuestra comunidad universitaria, docentes y estudiantes bien informados. Pero esta actitud no solamente la encontramos en los miembros de la comisión, en realidad son todos los profesores de todas las carreras, las 18 carreras universitarias, más la escuela de posgrado, quienes han asistido masivamente, con mucho interés y mucho entusiasmo, a todas las capacitaciones que se han ofrecido. Finalmente, y en tercer lugar, la universidad persigue una mejora constante. Y si bien es cierto, el objetivo principal de la comisión ya se cumplió, este objetivo era que se inicien las clases virtuales, y las clases virtuales ya se iniciaron y se llevan a cabo satisfactoriamente. Pero queremos seguir mejorando y por eso se han formado 3 subcomisiones: la subcomisión de soporte tecnológico, la subcomisión de calidad y la subcomisión de comunicaciones. Los procesos penales se desarrollan en diversos tribunales durante los periodos de crisis. Para conocer de cerca la forma en cómo se viene impartiendo justicia, vamos a escuchar la intervención de la doctora María Esther Félix Mendoza, docente especializada en Derecho Penal, quien destaca la importancia de la labor que realizan los magistrados a pesar de la serie de dificultades y limitaciones que nos obligan los actuales momentos. Sin embargo, la justicia no se detiene, así lo enfatiza nuestra docente. ¿Qué tan flexible se torna el principio de legalidad frente a estas infracciones penales? Ya que en este contexto resulta un poco difícil disponer un encarcelamiento por la difícil situación del estado de emergencia que estamos atravesando. A través del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ha dispuesto medidas donde designa órganos de emergencia como primera medida del acceso a la justicia penal remota y poner énfasis precisamente en aquellos casos graves y urgentes, ¿no? Para atender casos, por ejemplo, de omisión a la asistencia familiar, casos de violencia de género, casos de familia. Es necesario que también se implementen algunas gestiones de teletrabajo
como es la capacitación en línea, tanto de los jueces como del personal, y también crear nuevos modelos de unidades judiciales. Y hay que tomar en cuenta que el tribunal es un servicio y ya no es un lugar, porque por este confinamiento ya las personas no van a acceder en forma presencial al Poder Judicial. Va a haber restricciones, entonces hay que tomar en cuenta el tribunal o el sistema de justicia como un servicio y ya no como un lugar. Egresados de medicina dicen presente en Iquitos. Logros en medio de dificultades. Experiencia difícil y complicada. Trabajo en equipo prima en atención médica. Acatan cuarentena luego del retorno de Iquitos. Cultivo de células madres en laboratorio de biología. Recomendaciones para estudiar en cuarentena. En marcha protocolo de bioseguridad. La directora del Policlínico de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios, doctora Rocío Guillén Ponce, expresa su gratitud y beneplácito por el trabajo que, en favor de la población necesitada de Iquitos, han desarrollado los egresados de nuestra universidad, brindando atención médica en circunstancias sumamente difíciles, superando todo tipo de temores, dificultades y limitaciones. Una vez más, nuestra docente destaca la calidad de la formación que se le brindó a nuestros alumnos, para convertirse en profesionales promotores y gestores de una cultura de paz. Escuchemos. Bueno, los médicos que pasaron por esta casa de estudio realmente están realizando una labor muy loable. Específicamente está demostrando su vocación humanística, su vocación de servicio. Están actuando nuestros egresados bajo especialidades o los recién que han salido como médicos están actuando en el Ministerio de Salud, formando parte del equipo de respuesta rápida, de equipo de seguimiento a nivel de todo el Perú. Sí, tenemos egresados que han estado ahí. Realmente ha sido una misión que ellos han cumplido, han estado al pendiente en esa zona donde realmente se ve la gran incidencia que se cuenta con ellos, y asimismo se ha visto la respuesta que han tenido. Han venido, cuando he hablado con ellos, muy contentos de haber servido y haber empleado todo lo que se enseñó, ¿no?, en esa parte de la región. Ante un panorama desolador, a pesar que se registraron renuncias de profesionales de la medicina durante los últimos 15 días de permanencia en la ciudad de Iquitos, logramos que más de 70 pacientes fueran dados de alta, superando el contagio del coronavirus. Esta es parte de la declaración del médico Mauricio Alfaro. Gracias al hospital de campaña, al Hospital Blanco, como se le conoce, este flujo de pacientes fue disminuyendo. Pudimos dar un mejor confort, una mejor atención a nuestros pacientes, pudimos darle seguimiento adecuado. Nosotros éramos un grupo de 53 personas, personal de la salud, entre enfermeras, técnicos y médicos, de los cuales hubo renuncias, hubo personal médico que desistió también de esto por diferentes motivos. La parte negativa, la parte triste fue que Iquitos no contaba con oxígeno, por lo tanto nosotros estábamos perdiendo la batalla contra el coronavirus. Era una impotencia grande el no saber qué hacer, qué más hacer, porque la mayoría de nuestros pacientes eran oxígeno dependientes. Entonces había un momento en el cual ya no había oxígeno, por lo tanto nuestros pacientes fallecían. Por otra parte, conforme pasaron los días, se fueron implementando medidas, se pudo gestionar una planta de oxígeno en Iquitos y fue un cambio drástico para mejora. Nuestros pacientes recibían el tratamiento adecuado, el oxígeno llegaba a estos pacientes. Hemos podido dar más de 70 altas en lo que fue nuestra estancia en Iquitos. Ha sido una experiencia difícil, complicada, pero gratificante trabajar estrechamente con los médicos de diversos lugares e integrantes de otras brigadas. Nos permitió brindar una labor a la mayor cantidad de pacientes que tuvimos que atender. Así se expresa Toshi Luna Reyes, egresada de nuestra Facultad de Medicina,
y también integrante de la brigada que visitó y trabajó en Iquitos para salvar muchas vidas. No estábamos ni física ni mentalmente preparados para asumir la responsabilidad de acudir al llamado de la ciudad de Iquitos. Así lo señala Fernando Dueñas Cavada, quien nos describe el comportamiento desesperado de familiares y el golpe psicológico que representó para él y sus compañeros presenciar escenas cargadas de dolor. Esta es su declaración. Creo que ninguno de nosotros jamás se imaginó empezar nuestro deber en una pandemia. Creo que todos nos sentimos no solamente asustados por el miedo al contagio, sino también por lo que incluía ya hacer una primera línea de defensa en esto. Estamos poniendo bastante de nuestra parte. Me consta que muchos de nosotros hemos sido no solamente médicos, hemos sido licenciados, hemos sido técnicos, hemos sido hasta de mantenimiento con tal de ver una mejoría de nuestros pacientes. Actualmente nosotros nos encontramos haciendo la cuarentena acá en Lima y bueno, esperando ya que el 1 de junio estamos regresando a nuestras actividades allá en Iquitos. Creo que todos estamos felices con esta primera experiencia. Sí ha sido bastante difícil, ha sido complicado en un primer momento adaptarnos por el clima, el uso del material de protección, etc. Pero dentro de todo creo que estamos todos en la primera brigada agradecidos de haber podido experimentar esto de primera mano. Creo que todos nos hemos llevado experiencias gratificantes, algunas muy esperanzadoras. Hemos dado de alta muchos pacientes que se han ido mejorando de a poco, pero también hemos soltado muchas manos. Hemos perdido muchas batallas por diferentes motivos, no solamente falta de insumos, sino también porque el cuerpo a veces no responde de la misma forma. Bueno, como era de esperarse, nadie estaba preparado ni física ni mentalmente para lo que se nos venía en Iquitos, puesto que las limitaciones tanto de personal, medicamentos, oxígeno, que nos hacía tanta falta, hacía que la labor de médico sea aún más difícil. Agregado a ello que el Hospital Blanco todavía no estaba del todo construido. Recuerdo que esa primera semana fue la semana más dura que me ha tocado vivir, puesto que pude ver cómo gente fallecía, se desvanecía por falta de oxígeno en las colas de atención. Pude ver también familiares desesperados por conseguir medicamentos, por conseguir oxígeno o simplemente la atención médica, que de verdad hacía mucha falta. Partimos el 1 de mayo. Encontramos carpas en donde permanecían 20 o 30 pacientes asignados, todos demandando ser atendidos. Hicimos un trabajo en equipo. Nos unimos los 5 integrantes de la promoción de nuestra Facultad de Medicina y a pesar de lo doloroso de la experiencia, nos queda la satisfacción de haber recibido aplausos de pacientes y familiares. Este es el testimonio de Diego Rivera Fernández. Les comento que al inicio, cuando fui convocado, me generó diversas emociones, dentro de ellas incertidumbre, temor, por lo que se veía en las noticias, por lo que se veía en las redes sociales, pero gracias al apoyo de mis familiares, de mi enamorada, de mis amistades, pude mantener esta decisión. Partimos el 1 de mayo hacia la ciudad de Iquitos, llegamos al hospital y pudimos ver la difícil situación que estaban pasando. Nosotros vimos algo que me dejó marcado, por ejemplo, es el ver a pacientes, promedio de 10, 20 pacientes, todos hacinados en una carpa, algunos echados, otros sentados como podían, en bancas, en sillas. Todo nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, tanto del personal de enfermería, el personal técnico y nosotros los médicos, teníamos esa intención de que el paciente salga vivo, salga en buen estado de ese hospital. Lamentablemente, quizás en algunas situaciones, por diversos factores, los pacientes llegaban a fallecer. Y algo que me marcó, por ejemplo, fue el poderle brindar a un familiar quizás esta difícil noticia. Uno se siente impotente al hecho de no poder quizás hacer algo más. Luego de haber retornado de Iquitos, en la actualidad nos encontramos haciendo cuarentena. Nuestra experiencia, a pesar de todas las dificultades, ha sido muy reconfortante, ya que logramos dar de alta a los pacientes que atendimos. Próximamente retornaremos para continuar brindando atención médica a nuestros hermanos que atraviesan por graves y duros momentos. Así lo señala la médico Alejandra Pomar Arteta.
por ser el primer grupo de médicos que ha vuelto sanos a Lima. Actualmente estamos haciendo nuestra cuarentena y tuvimos la dicha de ser también los primeros en formar parte del hospital de campaña, ahí mismo en el hospital de salud, o también llamado Hospital Blanco, que le decimos con cariño. Fuimos parte de ver cómo fallecieron unos 5 aproximadamente médicos durante nuestros primeros días ahí. Gracias a Dios eso cambió porque se inauguró el hospital de campaña y fue gratificante realmente. Y les juro que cada alta que damos era un triunfo para nosotros y una gratificación para nosotros como médicos. Nuestras primeras altas dar a pacientes COVID que estaban hospitalizados 21 días. Hemos dado altas a pacientes diabéticos, hipertensos que se recuperaron del COVID. Y era un triunfo para todos. Y las expectativas que tengo más adelante es que, como vamos a volver en junio con más fuerza, estamos planeando, tenemos muchos planes para el futuro, para el hospital de campaña, porque esto tiene para rato. En el laboratorio de biomedicina de nuestra Facultad de Biología, venimos desarrollando trabajos de investigación en células madre para buscar soluciones o tratamientos que contribuyan a mitigar los efectos del COVID-19. Estas labores no se detienen. La Organización Mundial de la Salud reconoce la importancia del uso de células madre para combatir los graves daños que ocasionan los pacientes infectados por el COVID-19. Así lo precisa el doctor Mauricio González, profesor de la Facultad de Biología. Un gusto saludarlos desde el Laboratorio de Biotecnología Animal de la Facultad de Ciencias Biológicas, y el día de hoy hablaremos acerca de las células madres y el COVID-19. Pero antes, revisemos este artículo de revisión de la revista Stem Cell and Reports de abril de este año, en donde nos habla sobre el presente y el futuro sobre las terapias del COVID-19 utilizando células madres. En este estudio resalta la importancia de diferentes grupos de investigadores en el campo de la biomedicina con la finalidad de encontrar soluciones o tratamientos para el manejo de esta pandemia. El tratamiento de inmunomodulación basada en las células madre mesenquimales ha sido propuesto como un enfoque terapéutico adecuado. A continuación, les hablaré acerca de los trabajos que nuestro laboratorio ha venido realizando últimamente, en donde nosotros pudimos aislar y caracterizar células madres de pulpa dental humana. Se procesaron en dos maneras. Uno, separando las células por trixinización y la otra por explante, para tener evidentemente una población de células madre, ¿no? En esta fotografía nosotros podemos apreciar que en la fotografía A hay una expansión celular, ¿no?, caracterizada pues por el flujo de trixinización, versus la fotografía B, que es un tipo de células donde nosotros vemos por explante cómo es que se van acomodando. Pero para poder saber si estas células son células madre, pues primero hemos dado el primer paso, cultivarlas. ¿Cuál es el segundo paso? Analizarlas, ¿no? ¿Y qué tenemos que analizar? Tenemos que analizar los receptores. ¿Qué tipo de receptores son los importantes? Son receptores que son catalogados para saber si son células madres o no son células madres, porque cuando uno tiene un cultivo, pues va a crecer todo tipo de células. Y por último, tenemos el tema de aislamiento de células mesenquimales obtenidas por sangre menstrual humana. Estas son fotografías de nuestro trabajo que hemos realizado en el laboratorio, donde se puede apreciar que la figura A, por ejemplo, son células recién aisladas de células menstruales, ¿no? En la fotografía B se observa cómo va el crecimiento, ¿no?, cómo es que se forma la parte filostoide, y en la C se puede observar con mejor detalle. Esto nos llevó a pensar en entrar con la siguiente propuesta: el tratamiento con células mesenquimales halogénicas aisladas de célula menstrual en respuesta a complicaciones del paciente COVID-19. Creemos que tenemos el equipo y tenemos la infraestructura para poder realizar este tipo de trabajo en nuestro laboratorio de la Universidad Ricardo Palma, y esperemos también pronto poder desarrollar un tipo de tratamiento que podría ayudar a este tipo de COVID-19. Eso es todo.
y muchas gracias. Reasignar nuestras energías, seguir aprendiendo. Tenemos que organizarnos y asumir un rol protagónico, utilizar bien nuestras redes sociales, mejorar la alimentación y el sueño. Todo esto forma parte de las recomendaciones que nos brinda la doctora Liliana Pando Fernández, profesora de nuestra Facultad de Psicología, a propósito de la experiencia que vivimos durante la cuarentena. Escuchemos. Lo primero que hay que hacer es que nos situemos en la realidad actual en la que nos encontramos. Ya ahora estamos frente a las clases virtuales. Tenemos una oportunidad para designar y de repente reasignar todas nuestras energías para nuestros trabajos de clase, ¿no? Trabajos que de alguna manera también son una oportunidad para seguir aprendiendo cada vez más. En segundo lugar, recordemos que ahora estamos frente a una diferente forma de evaluación. Nosotros como docentes vamos a tener la evaluación continua, que es este desafío que nos exigen ahora con las clases a través de esta modalidad remota, ¿no? Es necesario que hagan un esfuerzo por organizarse, por planificar sus actividades, no dejarlas para después. Y también es una oportunidad para que clase tras clase, con las actividades que se dejan, ustedes también puedan, a través de la participación activa, con micrófono, con cámara, hacer sentir su voz, ¿no? Ahora sí, ustedes tienen también que jugar un rol protagónico en todo este tiempo. Ahora, tampoco todo es estudio, ¿no? Hay que también planificar otras actividades en familia, tal vez. Ya falta poco. Estamos cada vez más cerca de la meta. Por eso, a seguir todas las recomendaciones que sabemos en cuanto a limpieza, en cuanto a la desinfección, en fin, pero también recuerden que todas estas sugerencias se hacen con la finalidad que ustedes también tomen cartas en el asunto y que sean los propios generadores de su bienestar. Nadie lo va a hacer mejor que ustedes. Recuerden que siempre un motivo de resiliencia debe ser este cambio para nosotros. Éxitos y nos vemos en una próxima oportunidad. Esta semana visitamos las instalaciones de nuestra sede central y participamos en una de las reuniones que mantuvo el equipo responsable de la puesta en marcha del protocolo de bioseguridad que se implementa en todas las instalaciones de nuestra casa de estudios. Sobre el particular tenemos las declaraciones de la doctora Rocío Guillén Ponce e igualmente el informe preparado por nuestro director periodístico José Castro Machado. Se está cumpliendo con la normatividad dada por el ente rector del Ministerio de Salud a través de su decreto de urgencia de poder contar con todas estas medidas para que el personal que venga, tanto administrativo, posteriormente docente u otro, tenga las óptimas condiciones de poder cortar la cadena epidemiológica de contraer el COVID-19, ¿no? Se está dando el equipo de bioseguridad, asimismo las formas correctas de lavado de manos, del uso de alcohol, el uso de mascarillas y asimismo se está brindando el distanciamiento entre cada una de las oficinas y entre toda la universidad, distanciamiento social y distanciamiento también de trabajo que se tiene que tener dentro de la universidad. En una visita a nuestra sede central hemos apreciado el trabajo que vienen desarrollando el personal de limpieza y mantenimiento en todas las instalaciones de nuestra casa de estudios. Si bien las actividades académicas se realizan a través de lo que todos ustedes conocen bajo el sistema virtual, eso no quita de ninguna manera que sigamos brindando el mantenimiento a todo lo que es la infraestructura de nuestra universidad. Asimismo, con las coordinaciones respectivas, se ha puesto en marcha un trabajo continuo de parte de los responsables de las diversas áreas, implementando todo el sistema de bioseguridad que debe de ponerse en marcha en nuestra casa de estudios. Y nuestros alumnos estarán seguros que todo lo que significa la infraestructura de la universidad está presta para ser utilizado en el momento que sea necesario.
Esto forma parte de las actividades que se realizan durante toda esta temporada de cuarentena. Por todo lado han sido instalados grifos con dispensadores para que los utilicemos permanentemente, para garantizar la seguridad de todos quienes nos visiten en nuestra casa de estudios. Comportamiento post-cuarentena en España. Ausencia de COVID-19 en localidad argentina fronteriza con Bolivia. Psicología política en marcha. Marco de la palabra. Momento musical. Sin descuidar lo que ocurre en Europa, tenemos una declaración de la médico egresada de nuestra facultad, doctora Billy Cáceda, quien se encuentra en la parte norte de España, en la ciudad de Bilbao, límite con Francia. Ella trabaja intensamente en un reconocido centro hospitalario de esa localidad y nos informa sobre el comportamiento de la población ahora que se han reanudado diversas actividades socioeconómicas. Estamos ya en la fase 2, que es como una mejor fase para, como estamos haciendo una desescalada paulatinamente, pues ahora en esta fase ya la gente ya puede salir libre de horarios, mucho relajo hay. Aquí, como se llama en España lo de las terrazas, la gente le gusta siempre ir a terrazas de lunes a viernes, con familia, amigos, pero no guardan las distancias de seguridad ni usan mascarillas, así que tenemos miedo del nuevo brote otra vez, porque sería fatal estar otra vez confinados, ¿no? Ya están habiendo nuevos casos, poquitos cada día, pero yo creo que como ha empezado esto, pues se verá de aquí a igual en unos 15 días si ha sido mala idea desescalar así tan rápido o no. ¿Qué otra novedad? En la consulta médica que trabajo, pues también ya van viendo menos pacientes en que van, menos personas ansiosas, porque esa es una parte que no vemos, no todo es COVID, hay muchas otras patologías que no le damos importancia y sobre todo debido al confinamiento, pues ha incrementado el número de personas con crisis de ansiedad. Y luego yo seguiré de momento haciendo guardias 24 horas de COVID hasta que se diga que ya ha bajado definitivamente el flujo de muestras y entonces podríamos reducir las jornadas y el apoyo, ¿no? Pero de momento es necesario todavía seguir cubriendo, estar expectantes a lo que pueda pasar. Desde la localidad de Cartajal, en la provincia de Salta, Argentina, a 50 kilómetros de Bolivia, lugar fronterizo, tenemos un informe preparado por nuestra colaboradora Alejandra de Aurtenechi da Silva, funcionaria del sector justicia, quien precisa que durante este tiempo de cuarentena el tráfico de cocaína y marihuana, que es delito común, no se registra desde que se puso en marcha el cierre de fronteras y las medidas de seguridad indicando que en dicha localidad no se han registrado casos de COVID-19. Sin embargo, han acatado todas las disposiciones que indicó la autoridad sanitaria. Buenas tardes a todos. Hoy día 70 de la cuarentena acá en la República Argentina. Aquí la cuarentena fue muy estricta, pero ya hace 15 días ya abrieron, las personas pueden salir a la calle, los negocios, restaurantes, comercios, están en plena actividad hasta las 8 de la noche. El uso del barbijo es obligatorio en la ciudad, así que uno no puede salir sin él, ya que hay multas. Con respecto a mi profesión, yo me dedico, trabajo en el Juzgado Federal de Tartagal. El trabajo ha disminuido notablemente, o sea, el narcotráfico disminuyó notablemente debido al cierre de las fronteras. Nosotros en un mes normal de trabajo aproximadamente se secuestran entre 1.000 y 1.500 kilos de cocaína. Hoy por hoy llevamos día 70 y prácticamente no hubo secuestro de ningún tipo de estupefacientes, ni cocaína ni marihuana. Así que bueno, en eso es algo muy positivo, porque como están cerradas las fronteras vía terrestres y aéreas, entonces no se produjeron delitos con respecto al narcotráfico. Y de a poco la ciudad va tomando, nuevamente volviendo a la normalidad. Solamente nos quedaría el regreso de las escuelas, pero creo que
que se piensa después de las vacaciones de julio. Así que dentro de todo es positivo en el no haber tenido casos de COVID-19 ni infectados y muy pocas personas en la provincia. Bueno, dentro de todo la llevamos bastante bien la cuarentena. Muchas gracias y saludos a todos. La psicología política a lo largo de la historia, el estudio de quienes se convirtieron en padres de esta rama de la psicología, hasta la fundación de la Sociedad Internacional de Psicología Política, mencionando los diversos autores que tratan sobre el tema. Tenemos una breve exposición a cargo del doctor Julio César Serna Cano, profesor de la Facultad de Psicología, quien además hace una descripción de las labores que realiza el psicólogo especializado en el tema político. La psicología política es el estudio científico de los factores y procesos psicológicos que determinan el comportamiento político. En la historia de la psicología política podemos encontrar dos grandes etapas. Una primera dedicada al estudio de la etapa precientífica de la psicología política, donde debemos mencionar a los sofistas y filósofos clásicos griegos. Más adelante, en la misma etapa precientífica de la psicología política, encontramos los aportes de filósofos como Maquiavelo, Hobbes, Locke, Spinoza, Rousseau. La etapa científica de la psicología política la inauguraría Gustave Le Bon con su obra clásica Psicología de las Masas hacia finales del siglo XIX. ¿Cuál es el rol que desempeña el psicólogo político? Creemos que el psicólogo político puede desempeñarse a nivel de la gestión pública en los distintos sectores y ministerios que tiene nuestro país, también a nivel de agencias de cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales, así como en empresas privadas. Las tareas fundamentales que le compete al psicólogo político tienen que ver con el análisis, la consultoría y la investigación política, además de estudiar el comportamiento político de la ciudadanía, de los factores que influyen sobre ella y también de otros factores adicionales. Podemos hablar en la actualidad, en la era digital, de algunos otros temas adicionales como las aplicaciones que pueda tener esta subdisciplina de la psicología en campos como la administración y gestión pública, en las políticas públicas, en los derechos humanos, migraciones, relaciones internacionales. Precisamente acabamos de concluir un webinar gracias a la invitación del rector de la Universidad Gran Asunción del Paraguay, intercambio académico en el que han participado alrededor de 500 personas entre docentes, estudiantes, profesionales de otras especialidades interesados en esta temática desde los distintos países de América Latina y el Caribe. En nuestra sección, El marco de la palabra, continuamos con el tema de peruanismos por su originalidad y uso específico, empleado por nuestra población en su comunicación permanente. Esta sección, como siempre, a cargo del doctor Marco Martos Carrera, miembro del número del Instituto Ricardo Palma. Buenos días, amigos. Vamos a continuar con la conversación sobre palabras características del Perú por su originalidad o por su uso específico. Empezaremos por la palabra terno, de la que hablamos también la semana pasada, pero la explicación quedó incompleta, porque terno significa un conjunto de tres cosas. Puede ser un arnés del caballo, por ejemplo, que es un uso poco conocido, o puede ser un conjunto de prendas de vestir de hombre. Solo en el Perú se le dice terno a eso, a un pantalón, un chaleco y una chaqueta, que se dice en España, o saco, como le decimos en el Perú. Bueno, otra palabra que tenemos es colaborar, que es una palabra de la lengua general que significa pues hacer un trabajo conjunto. Una persona que ayuda a otra le colabora. Eso es el sentido general de la lengua. Pero en el Perú ha cobrado un sentido específico. Colabóreme, dicen los mendigos cuando piden una moneda. Colabóreme para mejorar mi situación, se entiende. Pero colabóreme también lo dice una persona
con cierta autoridad para exigirle a otro que le done algo que no es lícito. Así que en ese sentido la palabra colaborar ha cobrado pues un uso específico en el Perú que no tiene en otros países. Tengo acá también 3 palabras que pertenecen al ámbito político, que son muy específicas del Perú. Compañero es alguien que está en la misma banca que nosotros, en el aula escolar o en la universidad, pero en el terreno político señala una comunidad política llamada APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, y los fieles a ese partido o a esa agrupación se llaman entre sí compañeros. En cambio, los izquierdistas del Partido Comunista o de otras agrupaciones se dicen entre sí camaradas. Otro partido, Acción Popular, tratando de evitar semejanzas con otras agrupaciones, escogió una que no ha tenido mucho éxito, correligionario. La palabra enfermo tiene el uso general de la lengua y un uso específico. También se le dice al pervertido sexual, es un enfermo. Se dice rechazando a una persona por esas malas costumbres o hábitos. El término escritorio también tiene un uso específico en el Perú. Escritorio, claro, es un mueble, pero además es también en el lenguaje peruano una habitación destinada al trabajo intelectual. Una biblioteca con una mesa también se le puede llamar un escritorio. Otra palabra interesante es la palabra lagartija, ¿no? Que es también de un lado un saurio y de otro lado es una persona desvergonzada, capaz de hacer trastadas a otro. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. La estudiante de la Facultad de Medicina del Residentado Gandhi Esther Larrea Montesa nos comparte la interpretación del tema musical Volveremos a brindar, que estamos seguros en estas circunstancias disfrutamos muchísimo más. Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos 1000 maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido, aplaudir por tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser paciente, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan a los enfermos, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y has salido, aplaudir por tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de
de pasar la cuarentena. Habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre los dos. Ya no habrá una pantalla entre tú y yo. Es así como hemos llegado al final de esta edición. Queremos agradecerles por habernos acompañado una semana más en este programa que preparamos con tanto cariño para ustedes. Si te perdiste algún programa, puedes buscarnos en nuestra página web como www.urp.edu.pe/nota-universitaria, en Facebook e Instagram como UR Palma y en YouTube como Universidad Ricardo Palma. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal.